Veamos ahora un ejemplo donde se aplica el tema de oscilaciones forzadas. El problema dice lo siguiente. Una masa de 0.404 kilogramos está sujeta a un resorte con una constante de resorte de 204.7 newton sobre metro y cuelga en reposo. El resorte cuelga de un pistón y entonces el pistón se mueve de arriba hacia abajo, impulsado por una fuerza dada por 29.4 coseno de 17.1 por el tiempo. Esta es la forma que tiene la fuerza impulsora o la fuerza externa. Determina entonces el literal A y B. El primero es cuál es el desplazamiento máximo con respecto a su posición de equilibrio que puede alcanzar la masa. Con desplazamiento máximo se está refiriendo a la amplitud. Segundo, cuál es la rapidez máxima que puede lograr la masa en este movimiento. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que está sucediendo. Tenemos acá un pistón que se mueve de arriba hacia abajo, que hace las veces de una fuerza impulsora, que hace que se mueva este sistema, masa, resorte. Entonces se trata de un sistema forzado o un oscilador armónico forzado. La fuerza tiene esta forma. Llamémosla fuerza externa. Generalmente se coloca sub D o puede ser simplemente fuerza externa. Lo voy a identificar así. 29.4 newton por coseno de 17.1. Esto de acá tiene unidades de segundos a la menos 1, pero está acompañada por el tiempo. Entonces esto es una frecuencia angular y es la frecuencia angular de la fuerza impulsora. Omega prima prima o también se identifica como omega sub t. Es nada más nomenclatura. Ustedes la pueden identificar así o así. Bien, y dice que la masa es de 0.404 kilogramos. La constante del resorte 204.7 newton sobre metro. ¿Y cuál es el desplazamiento máximo con respecto a su posición de equilibrio que puede alcanzar la masa? Bien, vamos a comenzar para determinar ese desplazamiento máximo. Se refiere a la amplitud. Recuerden que en este tema lo que sucede es lo siguiente. La fuerza impulsora obliga a nuestro sistema a oscilar a su propia frecuencia, es decir, a la frecuencia que tiene esa fuerza externa o esa fuerza impulsora. Ella lo está obligando el sistema a que oscile a ese valor de frecuencia. Como producto o como resultado de esa oscilación por esa fuerza externa, se genera una amplitud. Esa amplitud es para esa fuerza que hemos aplicado. Aplicamos otra fuerza o cambiamos el valor de la frecuencia de esa fuerza, eso hará que se modifique también la amplitud. Veamos entonces cuál es la forma que tiene la amplitud para el oscilador forzado. Bien, la amplitud tiene esta forma. La amplitud es igual a la fuerza externa. Esta es la magnitud de esa fuerza. Recuérdense que la forma de la ecuación de la fuerza impulsora o de la fuerza externa contiene una magnitud máxima, que es esta que estamos colocando acá. Le voy a colocar fuerza externa máxima, que se refiere a esto. Bien, entre la masa multiplicado por, y aquí voy a colocar entre paréntesis, la frecuencia de la fuerza impulsora al cuadrado, menos la frecuencia natural del oscilador, esto al cuadrado, cierro paréntesis y elevado al cuadrado. Y a esto le sumamos el término B sobre M por la frecuencia de la fuerza impulsora, y esto al cuadrado. Bien, y todo esto está
dentro del radical. Esta es la forma que tiene la amplitud para una fuerza o para un sistema impulsado o forzado. Bien, vamos a identificar cada uno de estos términos. La fuerza externa máxima, la magnitud de la fuerza impulsora, ya la identificamos, es 29.4. La masa es 0.404 kilogramos. La frecuencia de la fuerza impulsora está dentro de la ecuación. Es esto de acá, 17.1. La frecuencia natural la vamos a determinar de acuerdo al tipo de sistema que tengamos acá. En este caso tenemos un sistema masa-resorte. Así que la frecuencia natural es igual a la raíz de K sobre M. Frecuencia natural es igual a la raíz de 204.7 entre 0.404. Bien, esta frecuencia angular natural nos da de 22.5 radianes sobre segundo. Bien, entonces el término B sobre M. Veamos acá. En estos problemas se van a encontrar con sistemas también que sean forzados y amortiguados al mismo tiempo. Pero si no nos mencionan nada del amortiguamiento, si no nos dan una pista de que exista un amortiguamiento o no nos dan el valor del amortiguamiento, entonces este término de acá, B sobre M, lo tomamos como cero. No hay amortiguamiento. Y en el enunciado no lo menciona tampoco. Entonces, esta ecuación se puede reducir un poco más. Esto nos quedaría como la fuerza externa máxima entre la masa multiplicado por, solo quedaría la diferencia de la frecuencia externa o la fuerza impulsora, la frecuencia de la fuerza impulsora al cuadrado menos la frecuencia angular natural al cuadrado, esto al cuadrado, raíz. Y esto lo reducimos aún más, la magnitud de la fuerza externa entre la masa por la diferencia entre la magnitud de la frecuencia angular de la fuerza impulsora al cuadrado menos la frecuencia natural al cuadrado. Bien, y ya podemos encontrar el valor de la amplitud. Aquí sería igual a, vamos a colocar los datos. El primero es la fuerza, la magnitud de la fuerza, 29.4. 29.4 newton entre el valor de la masa, que es de 0.404. Esto multiplicado por la diferencia de las frecuencias angulares. Primero vamos con la frecuencia impulsora, que es de 17.1 al cuadrado, menos la frecuencia natural, que dijimos que era de 22.5. 22.5 al cuadrado. Bien, entonces el resultado para la amplitud sin amortiguamiento es igual a menos 0.34 metros. Aquí no nos preocupamos con este signo. Para comenzar, nos están preguntando por el desplazamiento máximo. Un desplazamiento puede tener signo positivo o negativo. O sea que este sistema impulsado lo que hace es oscilar entre dos extremos. Si esta es la posición de equilibrio, esto sería 0.34 o x igual a 0.34, o si prefieren, y igual a 0.34 y y igual a menos 0.34. Pero si lo que me interesa es la amplitud, como es lo que yo quiero encontrar acá, pues tomo el valor absoluto de esta cantidad y esto sería 0.34 metros. Esa sería la amplitud que lograríamos con esa fuerza
sin un amortiguamiento. Bien, ahí está resuelto el literal A. Bien, para el literal B nos preguntan cuál es la rapidez máxima que puede lograr la masa en este movimiento con esta fuerza impulsora. Bien, si analizamos acá el esquema, la velocidad máxima en un oscilador se puede lograr solo en un lugar, y ese lugar va a ser en la posición de equilibrio, es decir, acá. ¿Cómo determinamos esa velocidad máxima? Veamos. Voy a colocar acá, este sería el literal B. La velocidad máxima quedaba determinada en un oscilador armónico simple como más menos la amplitud por omega. Si nos piden rapidez, le saco entonces el valor absoluto. Y esto sería nada más A por omega. Y esto está fácil entonces. ¿Cuál es la amplitud? La amplitud es la que se logra con esa fuerza impulsora. Y se ha logrado este valor de amplitud. Ya lo tenemos entonces. ¿Cuál es la frecuencia entonces? La que debo de colocar acá. ¿Cuál frecuencia angular? No puede ser la natural. Yo sé que la natural va a ser 22.5 radianes sobre segundo, si no estuviera la fuerza impulsora. Pero como la fuerza impulsora está aplicada sobre el sistema, ella va a obligar a que oscile con esta frecuencia, 17.1. Por lo tanto, este sistema oscila con una frecuencia que es igual a la frecuencia impulsora. Ya tenemos entonces cómo quedaría la velocidad o la rapidez máxima. La amplitud 0.34 por la frecuencia de la fuerza impulsora, 17.1. Y esto sería entonces igual a 5.814 metros sobre segundo. O simplemente lo podría dejar como 5.8 metros sobre segundo. Rapidez máxima. ¿Sí? Entonces, ahí estaría resuelto este problema. Y hay que leer un poco la teoría para comprender de dónde vamos sacando las magnitudes, si no nos podemos perder en alguno de estos pasos.